Primer relato, el Nahual en el camino de regreso. Todo comenzó en una de esas fiestas que parecen no tener fin. Era en medio de la nada, en una finca aislada. Todo el mundo estaba animado, había cerveza de sobra, música alta, y los amigos estaban en esa vibra de disfrutar hasta el último sorbo. Cerca de la madrugada, alguien sugirió que era hora de irse. Yo estaba con otros 3 amigos, todos algo ebrios, pero creyendo que podíamos conducir. Como no había señal de celular y la carretera era solo un largo camino de tierra rodeado de vegetación, decidimos ir todos en el mismo coche, una vieja camioneta que Jorge conducía. La carretera estaba oscura, sin una sola luz aparte de los faros. Hablábamos tonterías para pasar el tiempo, riéndonos de bromas que ni siquiera eran tan graciosas, cuando algo cruzó frente al auto. Era rápido, pequeño, quizá un perro o un conejo. Jorge soltó un grito, giró el volante, pero logró mantener el coche en la carretera. «Casi mato al bicho», dijo, riendo nerviosamente. «Eso sí es solo un bicho», comentó Luis, desde el asiento trasero. Tenía esa costumbre de contar historias de miedo, especialmente cuando estaba borracho. Nos reímos y seguimos adelante, pero fue ahí cuando todo empezó. Un poco más adelante, el mismo bicho volvió a cruzar la carretera. Al menos, parecía el mismo, pequeño, rápido, con un brillo en los ojos que los faros captaron por un segundo. ¿Otra vez?, pregunté, extrañado. «Es el mismo», respondió Jorge, en voz baja. «Estás delirando, amigo». «Debe ser otro», dijo Luis, aunque noté que miraba por la ventana con atención. La camioneta siguió avanzando, pero el ambiente se volvió más tenso. Todos guardamos silencio, y los ojos de Jorge no se apartaban de la carretera. Minutos después, allí estaba el bicho otra vez, parado en medio de la carretera. Esta vez lo vimos mejor. Era más grande que un conejo, quizá un perro, pero había algo extraño en su forma. Sus patas parecían demasiado largas, y sus ojos brillaban con un tono poco natural, casi dorado. «Pásale por encima», sugirió Marcos, quien estaba a mi lado. «¿Estás loco?», respondió Jorge, frenando. El bicho no se movió. Se quedó allí, mirándonos, como si esperara algo. De repente, corrió hacia el bosque. Jorge respiró hondo y aceleró, pero ahora la sensación de estar siendo observados era inevitable. «Eso fue muy raro», comentó Luis, mirando por la ventana trasera. «Ah, probablemente era solo un perro», intenté decir, aunque ni yo mismo creía en mis palabras. Entonces lo escuchamos. Era como si algo estuviera corriendo junto al coche, siguiendo nuestro ritmo. Jorge aceleró, pero el sonido continuaba, acercándose más y más. «No puede ser», murmuró Marcos, casi sin voz. Encendí la linterna del celular y apunté hacia el bosque. Fue cuando lo vi, algo corría junto al coche, pero no parecía un perro. Era más grande, más delgado, y se movía de una manera que no tenía sentido. «Eso es demasiado rápido», murmuré, pero nadie respondió. Jorge pisó el acelerador, tratando de dejar atrás a la cosa, pero seguía allí, a veces detrás del coche, otras apareciendo al lado. De repente, cruzó frente al coche otra vez, pero esta vez se quedó de pie. Lo que vimos era imposible de describir completamente. Era una figura humanoide, con rasgos de animal, patas largas, brazos delgados, y el rostro era como el de un perro, pero distorsionado, con ojos que brillaban en la oscuridad. Nos miró durante unos segundos antes de desaparecer nuevamente entre los árboles. Jorge no dijo nada. Simplemente condujo sin detenerse hasta que llegamos al pueblo. Cuando finalmente bajamos del coche, ninguno tuvo el valor de mencionar lo que habíamos visto. Desde esa noche, evitamos esa carretera. Y siempre que escucho pasos en el bosque o veo ojos brillando en la oscuridad, recuerdo lo que vimos. Segundo relato, la bruja en el bar. Era un viernes como cualquier otro. Después de un largo día de trabajo, decidí reunirme con unos amigos en un pequeño bar del centro de la ciudad. El lugar era acogedor, con una luz amarillenta y un constante aroma a parrillada.
La cerveza estaba fría, y el sonido de fondo era una mezcla de risas y música sertaneja baja. Estábamos en la segunda ronda de cervezas cuando ella entró. Era una mujer. No muy joven, pero tampoco mayor, con una presencia que se sentía desde el otro lado del bar. Tenía el cabello largo y oscuro, ojos intensos, y una sonrisa que parecía esconder secretos. «Miren quién llegó», dijo Juan, señalándola con su vaso. Ella fue directamente a la barra, sentándose sola, como si esperara a alguien. No parecía incómoda, más bien parecía estar en control. «¿Quién irá a hablar con ella?», preguntó Marcos, provocándonos, ya algo afectado por la bebida. «Déjenla en paz», respondí, aunque también sentía curiosidad. Juan, por supuesto, no pudo resistirse. Se levantó con su mejor intento de caminar recto y se dirigió hacia ella. Nosotros lo observábamos desde la mesa, intentando no reír en voz alta. Conversaron durante unos minutos. Ella parecía tranquila, mientras que Juan claramente intentaba impresionarla. En un momento, ella miró hacia nuestra dirección, como si supiera que hablábamos de ella. «Ahora volverá diciendo que tiene una cita», bromeó Marcos, riendo. Pero Juan no volvió. Pasaron varios minutos, y él seguía allí, hablando con ella. Después de un rato, Marcos decidió ir a ver qué ocurría. «Si no viene, yo lo traigo», dijo, levantándose con su vaso en la mano. Fue entonces cuando noté algo extraño. El bar, que antes estaba lleno de risas y conversaciones, se había quedado en completo silencio. Incluso la música había desaparecido. Era como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido. Miré hacia la barra y vi que la mujer ahora estaba mirando directamente hacia mí. Sus ojos parecían más brillantes, casi como dos pequeñas brasas. Ella susurró algo a Juan, quien parecía hipnotizado, y él simplemente asintió, sin apartar la vista de ella. De repente, Marcos volvió corriendo a nuestra mesa, con el rostro pálido. «Tenemos que salir de aquí», dijo, jalándome del brazo. «¿Qué pasa?» «¿Y Juan?», pregunté, confundido. «Ahora no. Solo ven». Miré nuevamente hacia la barra. La mujer seguía allí, pero ahora sonreía de una manera que me hizo estremecer. Juan permanecía inmóvil, como una estatua. Sin entender del todo, seguía a Marcos hasta la puerta. Una vez afuera, me sujetó por los hombros. «Eso no es normal», dijo, jadeando. Intenté hablar con Juan, pero no respondía. Y cuando la miré, vi algo en sus ojos. «¿Qué viste?». Sacudió la cabeza, como si no pudiera describirlo. «Solo sé que no debimos quedarnos ahí». Intentamos llamar a Juan, pero su celular estaba fuera de servicio. Al día siguiente volvimos al bar, pero nadie recordaba a la mujer. El camarero nos dijo que Juan se había ido solo y que nosotros también habíamos salido sin pagar la cuenta, lo cual era imposible porque la habíamos pagado antes de salir. Nunca volvimos a ver a Juan. Simplemente desapareció. Y hasta hoy, cada vez que pienso en esa noche, sigo preguntándome qué o quién era esa mujer. Tercer relato, el desafío del diablo. Era una fiesta en un rancho, de esas que parecen durar toda la noche, con más botellas de licor que invitados. El lugar estaba en medio del campo, iluminado solo por unas cuantas bombillas colgantes y una gran fogata en el centro del patio. Yo estaba con un grupo de amigos, disfrutando de la música y las charlas, cuando noté a un hombre sentado solo cerca del fuego. Llevaba un sombrero ancho, como de vaquero, que ocultaba gran parte de su rostro. Había algo en el que me incomodaba. «¿Quién es ese?», pregunté a un amigo. «No sé, creo que vino con alguien de fuera», respondió, encogiéndose de hombros. Después de un rato, el hombre se levantó y comenzó a caminar entre las personas, deteniéndose aquí y allá para intercambiar palabras. Cuando llegó a nuestra mesa, jaló una silla y se sentó sin que nadie lo invitara. «¿Dónde aprendiste a beber así?», me preguntó, señalando mi botella casi vacía. «Con práctica», respondí, intentando sonar casual, aunque su presencia me ponía nervioso. Él sonrió ligeramente y ladeó la cabeza. «¿Qué tal si pruebas tu suerte?»,
Reí, pensando que era una broma. ¿A qué te refieres? Un juego, dijo, sacando un viejo mazo de cartas de su bolsillo. Si ganas, pago toda la bebida de la noche. Si pierdes, hizo una pausa, y su sonrisa se ensanchó. No querrás perder. Mis amigos comenzaron a reír, animándome a aceptar. Tal vez por el licor o la adrenalina del momento, dije que sí. Él barajó las cartas con una habilidad que no parecía normal, como si sus manos se movieran más rápido de lo que podía seguir con la vista. El juego es sencillo, dijo. El que saque la carta más alta, gana. Fácil, respondí, confiado. En la primera ronda, saqué un rey. Él sacó una jota. Sonrió y me hizo un gesto para que continuara. En la segunda ronda, saqué un as. Él sacó un 7. Tienes suerte, dijo, pero su tono era más de burla que de elogio. En la tercera ronda, saqué otra carta alta. Cuando él sacó la suya, era un comodín. Me miró con esos ojos que brillaban a la luz de la fogata y dijo: cuidado. La suerte puede cambiar rápido. Al principio era divertido. Estaba ganando más de lo que perdía, y mis amigos me vitoreaban cada vez que sacaba una carta alta. Pero, conforme el juego continuaba, algo empezó a sentirse mal. El ruido de la fiesta parecía desvanecerse. Las risas y la música se volvieron un murmullo lejano, y el aire alrededor de nosotros se volvió denso, casi sofocante. Miré al hombre y noté algo extraño, no había bebido ni una gota, ni parecía cansado, a diferencia de todos nosotros. En la siguiente ronda, sacó un as. Perdí por primera vez, y su sonrisa me puso la piel de gallina. Te lo advertí, dijo, recogiendo las cartas. Otra más, insistí, intentando recuperar mi confianza. Él aceptó, pero su sonrisa nunca desapareció. En la última ronda, él sacó una carta primero. Era otro comodín. El comodín es la carta más fuerte, dijo, riendo. Al menos en mis reglas. Sentí el sudor correr por mi frente mientras tomaba una carta del mazo. La giré, un 2 de bastos. Parece que perdiste, dijo, guardando las cartas. ¿Estás bromeando, no? Pregunté, intentando reír, pero mi voz temblaba. Él se levantó, ajustándose el sombrero. No. Pero no te preocupes. Cobraré mi deuda más tarde. Antes de que pudiera responder, desapareció entre la multitud. Pasé el resto de la noche intentando entender lo que había sucedido. Les pregunté a mis amigos si habían visto hacia dónde se había ido, pero nadie recordaba haberlo visto en absoluto, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, sentí algo extraño. Era como si alguien estuviera en el asiento trasero, observándome. Miré al retrovisor, y allí estaban, 2 ojos brillantes, como brasas, mirándome fijamente. Desde entonces, no juego más. Y cada vez que veo una baraja de cartas, recuerdo esa noche y la sonrisa del hombre. Cuarto relato, la voz en la botella. Todo comenzó como muchas noches de borrachera con los amigos. Estábamos de pesca, con más cerveza que carnada, riendo y contando historias sin sentido. El río estaba en un lugar remoto, rodeado de árboles que bloqueaban cualquier señal de celular. Era el tipo de sitio donde no querrías estar solo de noche. Después de horas sin pescar nada decente, decidimos encender una fogata y continuar la fiesta en la orilla. Fue entonces cuando Carlos encontró la botella. Estaba enterrada en la arena, casi completamente cubierta, pero brillaba bajo la luz de la luna como si fuera nueva. Carlos la recogió y la llevó hacia la fogata, limpiándola con la mano. Y miren esto, dijo, levantando la botella para que todos la viéramos. Era antigua, de vidrio oscuro, con marcas que parecían inscripciones, pero eran ilegibles. Parece vieja, comentó Eduardo, tomando la botella de las manos de Carlos. Debe ser solo basura, dije, aunque había algo en ella que llamaba la atención. Abrámosla, sugirió Carlos, emocionado por la bebida. ¿Para qué? Está vacía, respondió Eduardo, agitando la botella para demostrar que no había líquido en su interior.
Quién sabe, tal vez tiene algo interesante, insistió Carlos, y con facilidad sacó el corcho. Nada sucedió al principio, pero el olor que salió era extraño, una mezcla de moho y algo metálico. ¡Qué asco!, comentó alguien, y todos reímos, pero las risas se apagaron rápidamente cuando lo escuchamos. Un sonido bajo, como un susurro, salía de la botella. ¿Están escuchando eso?, pregunté, mirando a los demás. Todos se quedaron en silencio. El sonido seguía ahí, débil pero claro, como una voz que murmuraba palabras incomprensibles. Debe ser el viento, dijo Eduardo, aunque su rostro traicionaba su nerviosismo. Carlos colocó la botella en el centro de la fogata, pensando que sería divertido. Pero el sonido se hizo más fuerte. Ahora era nítido, una voz ronca y extraña que pronunciaba algo que ninguno de nosotros entendía. Esto no es normal, murmuré, retrocediendo de la fogata. De repente, el sonido cesó, y todo quedó en un silencio sepulcral. No era el tipo de silencio tranquilo, sino uno pesado, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Fue entonces cuando lo vimos. La columna de humo de la fogata comenzó a moverse de forma antinatural, girando en espirales alrededor de la botella. En el humo aparecieron formas, rostros deformados que se retorcían y desaparecían en cuestión de segundos. «¡Apaguen eso!», gritó Eduardo, pero nadie se movió. La botella empezó a agrietarse, emitiendo un sonido agudo, como vidrio a punto de romperse. De repente, explotó, lanzando pedazos en todas direcciones. La fogata se apagó instantáneamente, sumiéndonos en la oscuridad. El silencio fue reemplazado por un sonido bajo, como pasos en el agua. ¿Están todos bien?, pregunté, intentando encender la linterna del celular, pero la batería estaba muerta. Vi algo, dijo Carlos, con la voz temblorosa. En el río. Todos miramos hacia el agua, y allí estaba, una figura alta y delgada, parada en la orilla poco profunda. No tenía rasgos definidos, solo un contorno oscuro, como una sombra viva. «¡Corran!», gritó alguien, y todos salimos disparados hacia el coche. Mientras corríamos, la voz volvió, pero ahora parecía estar por todos lados, susurrando nuestros nombres y soltando una risa escalofriante. Llegamos al coche, pero los faros no encendían. Por suerte, el motor arrancó de inmediato, y salimos de allí sin mirar atrás. Al día siguiente, regresamos para recoger las cosas que habíamos dejado en la orilla, pero la botella ya no estaba. Desde esa noche, nadie quiere hablar de lo que ocurrió. Cuando alguien menciona aquella pesca, rápidamente cambiamos de tema. Entre todas las cosas que juramos no volver a hacer, meternos con objetos extraños está en el primer lugar. Quinto relato: el camionero en el bar. Era un bar de carretera, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas y todos parecen estar solo de paso. Yo estaba en mi tercera cerveza, descansando antes de retomar el camino, cuando un camionero entró. Era un hombre alto, con una barba grisácea y ojos que parecían más cansados de lo que debería permitir su edad. Llevaba una chaqueta gastada y un gorro con el logotipo de alguna compañía transportista. Se sentó en el mostrador, pidió un whisky y empezó a hablar, sin que nadie le hubiera preguntado nada. «La carretera tiene sus secretos, ¿sabe?», dijo, sosteniendo el vaso con manos que temblaban levemente. Intenté ignorarlo, pero giró la cabeza hacia mí, como si supiera que estaba escuchando. ¿Alguna vez ha visto algo que no pueda explicar? ¿Cómo qué?, pregunté, suponiendo que contaría alguna historia de luces en el cielo o algo similar. Algo que te devuelve la mirada, respondió, y el tono con que lo dijo me hizo prestarle atención. Comenzó a contarme su historia. Dijo que estaba conduciendo por una carretera desierta en plena madrugada, cuando vio a una persona al costado del camino. Era una mujer con un vestido claro, caminando sola en medio del frío. No parecía normal, continuó, mirando su vaso como si reviviera la escena. Pero, ya sabe, uno no puede dejar a alguien así en la carretera. Detuvo el camión y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer no respondió, solo lo miró con unos ojos vacíos, sin expresión.
Fue ahí cuando me di cuenta de que algo estaba mal, dijo, bajando la voz. La forma en que me miraba, no había nada en esos ojos. Era como mirar a un espejo roto. A pesar de la incomodidad, le ofreció subir. La mujer se sentó en la cabina, en silencio, con las manos en el regazo. Él intentó iniciar una conversación, pero ella no dijo una palabra, solo miraba al frente. La carretera se volvió interminable esa noche, dijo con un suspiro pesado. Conducía, pero sentía que nunca llegaría a ninguna parte. Y el radio empezó a emitir estática, aunque estaba apagado. Tomó un sorbo de whisky antes de continuar. Entonces, habló. La voz de la mujer, según él, era baja y rasposa, como si no hubiera sido usada en años. No deberías haber parado, dijo ella. Él se congeló al volante, sin saber cómo responder. Cuando finalmente se atrevió a mirarla, el asiento del pasajero estaba vacío. El camión comenzó a perder velocidad, como si algo lo estuviera deteniendo. Miró por el retrovisor y vio una figura enorme en la carretera, con brazos largos y ojos que brillaban como brasas. Era como algo salido del infierno, dijo, temblando ligeramente. Y juro que estaba riendo. Pisó el acelerador, pero el camión apenas avanzaba. El motor rugía, pero parecía que algo lo retenía. Intentó rezar, pero cada palabra era devorada por el sonido de esa risa lejana. Finalmente, con un tirón, el camión avanzó, y condujo sin parar hasta llegar a una gasolinera. Cuando bajó del vehículo, el suelo estaba cubierto de marcas profundas, como si garras gigantes hubieran arañado el asfalto. Desde ese día, dijo, mirándome directamente, nunca más me detengo por nadie. No importa si parece humano o no. El bar quedó en silencio por un momento. Yo no sabía qué decir, así que solo tomé otro sorbo de mi cerveza. Antes de salir, el camionero dejó algo de dinero en el mostrador y me miró una vez más. Si manejas de noche, advirtió, nunca mires por el retrovisor por mucho tiempo. Podrías encontrar algo que te mire de vuelta. Y, con esas palabras, se fue, dejando el bar tan silencioso como una carretera desierta. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.